en esta mañana. Así que adelante, mi hermano Ángel. Muchas gracias, pastor. Buenos días a todos mis hermanos. Hoy toca el Salmo 36. Comencemos orándole a nuestro Dios. Amantísimo Dios, le damos gracias, Señor, por su grande misericordia para con nosotros. Porque en su misericordia, oh Dios, a usted le ha placido darnos un día más de vida. Gracias, Dios, por permitirnos también como hermanos reunirnos por este medio para compartir su palabra. Le rogamos, Dios, que sea usted ayudándonos a entenderla, que sea usted ayudándonos a comprenderla y que sea usted ayudándonos a obedecerla. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. En el Salmo 36 yo veo una descripción del dominio de la corrupción humana y a la vez un reconocimiento de la grandeza infinita de los atributos de Dios. Lo dividí en tres partes: el accionar de los impíos, un reconocimiento y alabanza a los atributos de Dios y una oración. Comienzo leyendo versículo 1. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Acá en este primer versículo veo cómo dice: la iniquidad del impío me dice. Acá pues yo veo que el salmista es como si el corazón de la persona impía le dijera a él, no sé, de alguna forma de revelación, él se diera cuenta o supiera lo que hay en el corazón del impío. Pero leyendo otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera actualizada, dice: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. La Reina Valera actualizada dice: el pecado habla al impío dentro de su corazón. Lo mismo dice la Biblia de las Américas. Entonces, en esta otra lectura que hacemos, en esta otra versión, vemos cómo en la Reina Valera es como si el pecado del impío le dijera al salmista de que no tiene temor esa persona impía. Pero en la otra traducción dice que el pecado le susurra al impío dentro de su corazón. Acá vemos que es como si el impío fuese guiado por el mismo pecado, o sea, como si el pecado fuese su guía quien le hablara para que él pecara. Y bueno, el impío acepta esa guía ya que está desechando la guía de Dios. Recordemos también lo que dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y también pues lo veo relacionado con lo que dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pues vemos cómo es nuestro corazón quien nos guía, quien nos motiva, quien nos lleva a pecar contra Dios. Y eso pues es lo que el salmista está viendo aquí, que hay dentro del corazón. Vemos entonces cómo el impío es guiado por su corazón perverso y corrupto, y por esa falta de temor a Dios se divierte pecando. Cree que ha burlado el juicio de Dios y que se ha librado del castigo por su pecado. Es engañado por su pecado, el cual le hace creer que puede seguir planeando sus próximas maldades y que siempre saldrá bien librado. Por esa falta de temor a Dios es que rechazan su guía, es decir, rechazan su palabra. Y ese rechazo a la guía de Dios los ha cegado y no pueden ver el peligro en el que se encuentran.
Así, los pecados externos vienen siendo un indicador externo del mal interno que hay en cada ser humano. El pecado externo es una evidencia de que quienes se atreven a pecar deliberadamente y con presunción no respetan ni temen al gran juez de todo cuanto existe y que está en todas partes viendo y oyendo todo lo que hacemos. Así que no es que tengan un temor defectuoso, sino una ausencia total de temor hacia Dios. Solo una persona sin temor se rebelaría contra un rey dentro de su propio palacio. Si nosotros escudriñamos nuestro corazón, encontraremos que todavía tenemos tal corrupción en él y que si Dios no hubiese colocado su temor en nosotros, seríamos semejantes a ellos o peores que ellos. Y Proverbios 16:6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Versículo 2: se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Cuando la persona teme a Dios, reconoce sus pecados y se lamenta por ellos. Pero las personas que no tienen temor de Dios, no les importa si han desobedecido a Dios. De hecho, se burlan, ya que creen, engañados por ese corazón engañoso y perverso, como lo dice Jeremías, que les dice que a Dios no le importa lo que ellos hagan, que Dios no ve las desobediencias que hacemos, que no hay consecuencias por ninguna de nuestras rebeldías. O también su corazón corrupto les hace creer que cuando mueran tendrán oportunidad de ser perdonados, o que por tener una vida moralmente buena eso los hace salvos, o que por asistir regularmente a la iglesia son salvos, o que son salvos por buenas obras, o en otros casos ese corazón engañoso y perverso, con una ausencia total de temor a Dios, le hace creer que incluso no hay Dios, ni tampoco vida después de la muerte. Versículo 3: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Vemos que estas personas que no tienen temor de Dios, todo lo que hablan es pecaminoso. Han perdido toda cordura en su accionar y no hacen nada bueno a los ojos de Dios. Con cada desobediencia nuestra a los mandamientos de Dios, eso se va constituyendo en un paso más a nuevos y diferentes pecados. Esos grandes y escandalosos pecados no se practican de un día a otro, sino que se llega a ellos después de practicar muchas veces pecados pequeños y ocultos, pero que van desensibilizándonos hasta que se pierde toda sensibilidad hacia el pecado. Y así somos arrastrados a toda clase de impureza. Recordemos Efesios 4:19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 4: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. En esos momentos de descanso donde se supone que debemos reflexionar en lo que hicimos durante el día, donde debemos reflexionar en qué cosas le hemos fallado a Dios y en qué cosas le hemos desobedecido, y donde también agradecemos a Dios por su cuidado y providencia diaria, la persona sin temor de Dios lo utiliza para planear, imaginando intencionadamente nuevos pecados, escogiendo cuál sería la mejor forma de realizarlos, y evalúa diferentes posibilidades y diferentes escenarios para hacerlos. Ese acto de meditar en esos nuevos pecados lleva al corazón a amarlos, a acostumbrarse a ellos y deleitarse en ellos. Inicialmente desde la imaginación y después siendo arrastrados a practicarlos en la realidad. Miqueas capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad
y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Copian las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. De acá pasamos al segundo bloque, que veo es un reconocimiento y una alabanza a los atributos de Dios. Versículo 5 dice Jehová: hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Acá vemos cómo las perfecciones o atributos de Dios son exaltados maravillosamente. Aquí nos habla de la misericordia y de la fidelidad de Dios y las compara con la inmensidad de los cielos. Vemos pues cuán vastos son los cielos. Bueno, yo veo acá que dice cielos en plural. Pues yo me supongo que habla del primero, segundo y tercer cielo, lo que nosotros pues conocemos como el cielo azuleste, lo que son el lugar donde están las estrellas, el espacio, los planetas, galaxias, todo eso. Imaginemos pues la vastedad, la inmensidad de todo este espacio que hay, que el ser humano todavía no ha logrado conocerlo todo, y son millones y millones de años luz de distancia. Vemos ahí como la misericordia y la fidelidad de Dios son comparadas con esa inmensidad de los cielos. Vemos en el versículo 6 también que dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Acá vemos que su justicia es comparada con los montes, los cuales pues son altos, sublimes, firmes, estables, que dan seguridad y son dignos de confianza, ya que son inamovibles. Dios no puede ser injusto, ya que Él aborrece las injusticias. No hay nadie que pueda sobornar a Dios u obligarle para ser injusto con algún tipo de amenaza. Sus juicios, su voluntad, su accionar son tan profundos como el océano. Son vastos, incomparables, insondables, inescrutables. Así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33. Su providencia abarca todo lo creado. Vemos cómo habla ahí de personas y de animales. Por ejemplo, en Lucas 12:6 dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos es olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vemos pues acá como la misericordia de Dios es preciosa y deseable, ya que en ella el ser humano se refugia en Dios, de Dios mismo. Versículo 8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Acá vemos también cómo somos alimentados y sustentados con lo mejor de la provisión de Dios. Y eso pues lo veo tanto en calidad como en cantidad. Dios nos dará lo que realmente necesitamos. Quienes conocen a Dios le temen y confían en Él. Y es a ellos a los que Dios llama como suyos, como su familia, y los que pueden comer en su mesa y poder disfrutar de los manjares de Dios. La grosura es ofrecida a Dios en el templo, o era ofrecida a Dios en el templo, lo que también se llamaba su casa. Así que seremos alimentados con la porción que Dios ha escogido para sí. Al igual que nuestra sed también es saciada directamente del manantial de agua viva e inagotable que es Dios mismo. Dios es la única fuente autosuficiente, de quien brota todo tipo de vida, y el único quien también sustenta todo cuanto existe.
Versículo 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Vemos que por estar separados de Dios, al estar separados de Dios, estamos en tinieblas. Así que nosotros necesitamos de esa luz, la cual es Dios, y al nosotros ser iluminados por Dios, entonces podremos ver claramente todas las cosas como realmente son. Así como el sol, la luna y las estrellas permiten a las criaturas de Dios ver su entorno, así solo la luz de Dios nos permite a nosotros ver nuestra verdadera condición delante de Dios, nuestro estado corrupto y cuán alejados estamos y separados de Dios. Job 29 dice, Isaías 2:5, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. También era Juan 1:9. Ahora sí, Isaías 2:5, casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. O Job 29, ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas? O Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. O Isaías 60:19, ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Y terminamos, hermanos, con los versículos 10 al 12, que es una acción que dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Acá vemos cómo comienza la oración con una petición de que esa infinita e inagotable misericordia de Dios siga siendo derramada sobre aquellos que le conocen a Él, sobre aquellos que lo aman y obedecen su palabra, y que su justicia sea propicia a los rectos de corazón, o en otras palabras, aquellos que con un corazón sincero lo aman y son rectos para con Él. Después sigue con un ruego pidiendo que esa protección que Dios le da a los suyos y que Él reconoció en el versículo 7, donde dice cuán precioso Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y también pide no ser pisoteado por sus enemigos, ni movido de su posición dada por Dios. Y termina la oración reconociendo esa caída estrepitosa y la ruina total de todos aquellos que hacen maldad, y que a través de esa iluminación dada por Dios, Dios le permite que Él pueda ver el final que todos esos impíos tendrán, todos aquellos que creían que se habían burlado del juicio de Dios por su desobediencia, a todos aquellos que se habían engañado a sí mismos diciéndose que nada malo les pasaría. Al salmista les mostrado que su final será tan definitivo y devastador que no se podrán levantar jamás. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Dios, le damos muchas gracias, oh Señor, por su misericordia, por su cuidado tan grande, por su provisión diaria para con nosotros, oh Dios. Le damos gracias, oh Señor, porque es usted quien nos cuida, es usted quien nos alimenta, es usted quien nos ilumina, es usted, oh Dios, quien sacia nuestra sed. Te damos gracias, Dios, por esta palabra que hemos leído. Ayúdenos, oh Señor, a que podamos entenderla, a que podamos digerirla espiritualmente y a que podamos obedecerla. Ayúdenos, oh Señor, a que podamos ver la grandeza de sus atributos,
lo infinito de sus atributos, oh Dios, y de que podamos también reconocer, oh Dios, y ver cómo todo aquel que se revela contra usted no tendrá un buen final. Le damos gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Ángel. Gracias por compartir esa biografía que hace el salmista de el estado del hombre. Y sabes que es curioso para mí ese penúltimo versículo que leías de no venga pie de soberbia contra mí y mano de impío no me mueva. No sé qué consideras tú de ese versículo, si el salmista está orando sobre sí mismo en el sentido de que él pudiera ser propenso a caer en todos los pecados que él mencionó, o si él está considerando que los malos pudieran hacer algo en su contra. La petición que él hace al Señor tiene que ver con su propia condición delante de Dios. Después de haber descrito sobre la maldad, él ora para que él no caiga en ella, o es una acción del impío para con él. ¿Cómo lo entendiste tú, ese versículo? Bueno, yo lo entendí de la forma en que el impío pudiese de alguna forma afectarlo. Sí, o sea, sea por ejemplo, como dice la Biblia, que las conversaciones corrompe las buenas costumbres. Ajá, más o menos algo así fue. Ok. O sea, como que no sean una influencia negativa para él. Sí, una influencia. Ok. Sí, porque me causó, digamos, inquietud eso después de hablar del justo, hablar del impío, terminar orando, pero que a mí no me afecte, que no sea yo movido. Creo que el reconocimiento de cuán frágiles somos también y propensos a caer en el pecado, pues, que pudiéramos nosotros censurar en el impío. Sí, porque igual así, pues, como el impío, digamos, que hace el pecado deliberadamente, sin ningún tipo de temor, pues nosotros aún sin querer todavía seguimos pecando, pues, porque todavía tenemos corrupción dentro de nosotros. Entonces, pues, de alguna forma, pues, podríamos ser influenciados por el accionar de los impíos. Sí, señor. Muchas gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días. Pastor, bueno, hermano, una pregunta me ayude. El hermano lee el texto, Salmo 36, y me causa curiosidad porque en el transcurso de todo el Salmo habla de iniquidad, maldad, pero también habla de su fidelidad, de su justicia, de su misericordia. Y me lleva a veces a personas cuando hablan, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cómo podría yo sujetar esas dos cosas? La maldad y la misericordia de Dios al mismo tiempo. Dios aborrece el pecado, pero también aborrece el pecador. Y Él nos da la oportunidad, si nos arrepentimos, pero verdadero arrepentimiento, y Él nos reconcilia en ese momento. No sé si me decía algo, Ángel. Bueno, en cuanto a lo de la misericordia y a lo de la iniquidad, es como si se hiciera un contraste ahí entre cuán inicuo, cuán pecadores somos nosotros y la grandeza de los atributos de Dios. ¿Sí? Yo veo ahí como si el salmista a la vez hiciese un contraste en cuán pecadores y perversos somos, pero a la vez cuán grande y sublime es Dios, cuán misericordioso es Dios para con nosotros. En que por muy pecadores que seamos nosotros, pues como Él lo muestra ahí, por muy depravados y corruptos que estemos, pues la misericordia de Dios es mucho más grande para perdonarnos. Y en cuanto pues a lo de que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, pues vemos que la Biblia es bastante clara
en el Salmo 5:5. Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, tú los aborreces. Entonces, pues no, digamos que no es un aborrecimiento solo al pecado, sino también a la persona que lo practica. Eso. No sé si el pastor quiera agregar algo más. No, de acuerdo con lo que acabas de decir. El pecado es, además de ser contaminación, que como ya sabemos es lo que causa que el Señor esté distante de nosotros, el pecado es ejecutado por el hombre. El pecado en sí mismo necesita quien lo ejecute. De pensar que él aborrece el pecado sin quien ejecuta el pecado, es incluso terminar considerando que al final de los días el mismo Satanás pudiera encontrar justificación, y eso no, Claro. eso no puede. Eso es lo que a veces yo no entiendo, porque si están los textos donde habla, Dios sí ama todos los atributos de Dios, y hay una reconciliación porque las personas sacan no, Dios me ama, él lo que no ama es el pecado, pero él ama al pecador, porque toman esa Recuerdo mucho sabiendo que está en la Biblia regado por todas partes. Sí, recuerdo mucho la respuesta que dio el finado Sproul hace un tiempo cuando le hicieron esa pregunta, y él contestó que quién era lanzado al infierno, quién va a ser lanzado al infierno, ¿el pecado o el pecador? Sí, claro, el pecador. El pecador, entonces eso responde. Pastor, Gracias, mi hermano, gracias. ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, pues podríamos decir que en cierto sentido Dios ama al pecador, pero el pecador penitente, el arrepentido, ¿no? Uh-huh. De hecho, si hablamos, digamos, si hablamos en justicia, es que Dios ama para que el hombre se arrepienta. No es que él ame al que se arrepiente, porque quiere decir que nosotros estimularíamos el amor de Dios con nuestro arrepentimiento. Él nos ama siendo pecadores y ha decidido en su gracia manifestarse a nosotros, y nosotros nos arrepentimos. Pero por eso nosotros le amamos, porque Pastor, la pregunta podría tomar: Dios nos ama por lo que hizo fue Jesucristo. O sea, nosotros, sí, Dios nos ama por Cristo en nosotros, sí, así por Cristo en nosotros, no porque nosotros tengamos ni algún mérito, porque ya digamos, es la justicia de Dios caída sobre su Hijo Jesucristo. Totalmente. De ahí depende ese amor, y también depende de que, o sea, ya no nos aborrece porque estamos cubiertos bajo el Señor Jesucristo. Así es. Gracias. Bien, mis hermanos. Wilmer, ¿querías decir algo o saludar? Bueno, sí, saludar y decir algo. Adelante, amado hermano, esperando que te sientas mejor. Sí, yo ya avanzando muchísimo, pastor, gracias a Dios. Gracias a Dios, avanzando muchísimo. Bueno, pastor, yo creo que hay como una confusión en esto que nosotros conocemos como gracia común y gracia especial. Yo lo menciono porque en ocasiones he escuchado predicadores hablar y utilizar textos donde Dios está hablando de esta gracia común y aplicarlos como en términos de justicia, de aprobación y de justificación. Entonces, yo creo que lo que hay es esta confusión en los textos que definitivamente avalan que Dios ama al mundo, claro, pero son mal aplicados para meter al mundo en ese mismo saco donde Dios lo aprueba como aprueba a su Hijo. Entonces, definitivamente... Sin duda, y estás pensando, Wilmer, en Juan 3:17,
en Juan 3:16. Sí, y no solo en eso, sino en los textos que habla que Dios muestra su favor independientemente a todos. Entonces, Correcto. yo lo que creo es que la gente funde en eso, en Sí, que, señor. o sea, aplican esta posición de razón de Dios en el mundo para al mismo tiempo luego afirmar que con el mismo amor con el cual Dios ama a su Hijo, ama a todo el mundo. Y bueno, creo que es como el cortocircuito que se tiene. Sí, señor, así es. Muchas gracias, Will. Bien, mis hermanos, nos queda solamente en unos minuticos y necesitamos